Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Hoy tenemos una nueva invitada. Me complace que esté aquí. Ella se llama Susana Fernández y ahora después explicaremos lo que nos une, pero... O bueno, lo explicamos ya, que somos Venga, primos y ya está. Vamos a hablar de un poco de su profesión y de otros temas. Y el primer tema que quería plantear es por qué elegiste la carrera, estudiar ADE, qué fue lo que te llevó por ese camino. pues la verdad es que cuando me planteaste la pregunta me puse a recordar un poco el por qué, porque no lo recordaba. Alguna vez lo hemos hablado, ¿no? Y con 18 años, cuando te hacen plantearte qué camino quieres escoger en tu vida profesional, yo creo que no eres lo suficientemente maduro o que no tienes claro qué es lo que quieres hacer. Y a mí me pasó un poco eso. Sí. Yo en ese momento, de hecho, me inscribí en primera opción para periodismo. Mm, Me llamaba mucho la atención. Con el tiempo me he dado cuenta que a mí lo que me gusta, porque es un poco lo que nace de mí, era la comunicación en general, sí. ¿no? Y pues ya te digo, con el tiempo luego, conforme me formé y fui trabajando, pues me di cuenta que era eso lo que me llamaba en ese momento. Pero incluso me llegué a plantear ingenierías, cosas diferentes. Pero al Mm, final, pues me puse a mirar un poco, a profundizar en cada carrera las asignaturas que tenía, la cercanía de donde podía estudiarlo. sí. Y vi ADE, que entonces no llevaba mucho tiempo haciéndola porque antes estaba empresariales. Sí, cambió de nombre Sí, y ya era un poco el nuevo modelo este que hay ahora, ¿no? correcto, sí. Mm, Entonces cuando lo vi me pareció interesante porque como que aglutinaba de una manera muy genérica diferentes puestos dentro de una empresa. Y sentía que no me comprometía tanto a especializarme en algo muy concreto y que iba a poder tener más salidas profesionales. sí. También, pues un poco donde vivimos nosotros, pues hay mucha industria y pensé que podía tener buenas salidas Mm, profesional. Y al final fue eso lo que te hizo decantarte, ¿no? lo que me hizo Por ahí. decidirme. Sí, Mm, sí, ya te digo, luego con el tiempo, una vez terminé la carrera y fui viendo las asignaturas, pues vas viendo lo que te gusta más, lo que te gusta menos. Y a mí siempre me llamó más la atención asignaturas que tenían que ver con la comunicación con y marketing, ¿no? A lo demás. mejor que Sí, tiene una parte fuerte de sí, comunicación. sí. De hecho, cuando terminé la carrera hice un máster de marketing y comunicación y más tarde he tenido la oportunidad de poder trabajar en trabajos relacionados con la comunicación Sí. y siento, una vez pasados los años, que eso es lo que más nace de mí de manera natural. Ya. Pero sí es verdad que yo creo que es un momento en tu vida en el que si me escucharan gente que está en ese punto de selectividad ¿Está o pasando por de... ahí? Sí, o que está pasando por ahí, les diría que no sientan esa presión de sentir que están decidiendo su futuro porque no están así. Que la vida es muy, muy larga y que en cualquier momento puedes decidir seguir formándote por otro Claro. camino y que al final Incluso cambiar si piensas que te has equivocado. Ya. totalmente. Y que lo que has hecho siempre como que una cosa te lleva a otra y no sé, sí, que no sientan que es la decisión que determina sus vidas, porque yo después con los años me he dado cuenta que sí, es cierto que sigo trabajando en algo relacionado con lo que Sí. estudié, pero me llaman la atención otras cosas también a día de hoy y Mm. no, nunca es tarde. Y es que es cierto que es una decisión muy a ciegas. Sí. O sea, primero que eres muy joven Mm. y luego que lo que has comentado tú de indagar un poco en las asignaturas de cada carrera, no sabes realmente nada. Igual puedes ver un poco el nombre y de qué van, pero no tienes ni idea. Es verdad Que que hasta que no llega ese es momento, frustrante llegar a sí, plantearte que elegir cuando no tienes información sí. suficiente. ¿No? Y puede llegar a bloquearte el decir, ostras, es que esta decisión que estoy tomando es algo que va a determinar mi futuro y qué hago y Claro. hay mucha información hoy en día todavía más. Cuando yo Mm, la escogí yo creo que no había tanta información, tantas universidades con tantas opciones, ya, FP no estaba como está hoy en día, que es una opción también claro. muy, muy buena y bueno, pues eso, Sí. que hay que tener la mente más abierta a que es un camino muy largo Mm. y que la formación continua, pues yo creo que es la clave. Sí, y en el mundo profesional también eso parte de lo que tú dices, de que al final vas descubriendo habilidades por el camino Mm, y te vas formando Porque al final lo que te hace tener más posibilidades frente a otra persona es el que te diferencies o que tengas unos valores que la otra persona no tenga o mm, habilidades. Y eso lo vas descubriendo lo que tú dices por el totalmente. camino, no es algo Sí. que sepas con 18 años. No. No. De hecho, es que la persona que eres con 18 años no es la persona que eres luego con 30. Entonces, pues eso,
conforme tú también vas evolucionando o vas descubriendo, pues es muy interesante que ese camino pueda tener pues diferentes vías que ir explorando. Sí. Sí. Es que siempre me gusta hacer la pregunta de eso, de por qué, el por qué, yo también me la hago mucho a mí mismo, Ya. pero el por qué eliges una profesión, porque al final es algo que vas a estar haciendo una gran parte de Muchos tu años vida, y yo en mi caso, por ejemplo, que tenía claro que quería elegirlo a lo mejor con demasiada obsesión, pero diciendo, Sí. quiero Pero tener porque claro de que me gusta lo que Pero voy a porque hacer. socialmente y culturalmente nos lo imponen de esa manera. Es así, es como que tú tienes que tomar esa decisión, que es cierto que, bueno, que ya tienes una edad como para ir tomando ciertas decisiones, pero que esa presión socialmente que nos ponen en que es algo que va a determinar, no es tan así. Yo creo que no es tan así, aunque sí, claro, pues es interesante que ya a partir de ahí empieces a ir, como que esas decisiones te van a ir ayudando a conocerte también, ¿no? Sí, luego otro tema también es como que tu profesión tiene que definir tu vida, que eso también Sí, es algo muy, o sea, muy de hoy en día, sí. pero no tiene por qué. Tu vida también la pueden definir otras cosas que estén fuera Del trabajo. de tu trabajo. Sí. De hecho, cuando llevas años trabajando, te das cuenta, o por lo menos a mí me pasa, de que sí, el trabajo es súper importante porque te ayuda un poco también a distraerte de tus obligaciones diarias, ¿no? Y bueno, y también te hace desarrollarte de otra manera, ¿no? Intelectualmente y demás. Pero al final tiene que ser no esta frase de no vivir para trabajar, ¿no? Claro. Eso sí, Sí, no, ¿cómo era? Trabajar para... No trabajar para vivir... No, trabajar no, para vivir y no vivir para trabajar. ¿no? Eso es. Que tiene que ser un complemento más de tu vida, pero que tampoco... No tiene por qué ser la parte central. Sí, ¿no? porque luego puedes dedicarte a eso y luego te pueden gustar muchas otras cosas que las desarrolles pues de manera más como Sí, hobbies. por otro lado. Como hobbies. Sí. Sí. Luego también el mercado laboral o el trabajo te quita tiempo muchas veces de conciliar con con el resto de aspectos de tu vida. También Sí. lo pienso ahora, lo vivo bastante que al ¿Cuántas final, horas dedicas, verdad? claro, A trabajar. cuántas horas y el tiempo que, pues eso, que dices, apenas tengo tiempo para estar con mi familia durante un día a la semana o apenas tengo tiempo para hacer eso que tanto me gusta porque Sí. porque paso demasiado tiempo en el trabajo. Y es como algo preestablecido que sí, que obviamente o sea, hay que hacerlo, ¿no? Y hay que intentar estar lo mejor posible en el trabajo, pero también creo que Pero es por encontrar el otros lados... equilibrio, creo yo. El equilibrio entre eso, entre conciliar con lo que de verdad, con tu esencia, con lo que de verdad eres tú y te hace sentir bien, que muchas veces a lo mejor no tiene por qué ser el trabajo, si lo es ideal. Sí, si se combinan las dos es lo mejor. Sí, es lo mejor, claro, pero si no, tomarlo de la manera con ese balance, de disfrutar de una cosa y de otra, porque a veces la rueda del día a día nos lleva a meternos en trabajo, casa y abandonas, como dices tú, otras cosas que son también muy importantes y que muchas veces te ayudan a ser mejor en tu trabajo. Al final es una rueda. Claro. Porque si tú estás bien fuera del trabajo, vas a estar bien dentro. Vas a rendir más, también vas a ir con otro humor. Y al revés. Es que todo afecta, todo es verdad. Sí. Sí, y una cosa curiosa es de lo que dices también tú de dejarte llevar por la rueda. A veces te dejas llevar por el día a día y de repente pasa el tiempo, pasan los años y a lo mejor no estás donde querías estar, pero entonces yo creo que es muy, por lo menos en mi caso, yo intento pararme de vez en cuando y preguntarme un poco si es el camino por el que quiero tirar o no, o qué cambios puedo hacer, porque también es cierto que es fácil decirlo y hacerlo no tanto, pero a lo mejor ya puedes encaminarte hacia cambiar algo. Cambios, porque eso es una pregunta que yo creo que todos nos hacemos y que pocos se atreven a dar el giro. A dar ese giro. Pero a veces, bueno, con pequeños cambios, que no tienen por qué ser cambios radicales, pues lo que estábamos diciendo, ¿no? Te pueden ir reconduciendo a otros sitios. Claro. Sí. Y luego dentro de la carrera, bueno, háblanos un poco para la gente que no lo conozca de las asignaturas que más te gustan, ¿no? Aunque nos has dicho un poco también antes que era la comunicación. Sí, es verdad que también me gustó mucho, me sorprendió porque yo no era tanto de números y tal, y bueno, es una carrera que al final tiene mucha parte de números. Me sorprendió que también me gustó mucho contabilidad financiera y hoy en día veo que es una asignatura que deberían de tener, quizás no como tal, pero sí algo similar incluso en los institutos, sin la necesidad de tener que estudiar una carrera, porque te da mucho conocimiento sobre finanzas y al final en nuestra vida diaria te tienes que saber gestionar tu economía,
saber ir a un banco a pedir Claro. un crédito y que no te esté engañando te la engañen, persona que está sí. enfrente de ti. No sé, hay muchísimas gestiones a diario que no nos forman para esto. Muchas veces en los colegios o en los institutos se dan asignaturas que pienso que no son Tan tan, útiles tan o... útiles sí. como podría ser esta. Y a mí sorprendentemente me gustó porque le vi aplicación en la En vida el mundo real. real, Sí, ya. Ah, pues no imaginaba yo que contabilidad financiera fuera también de ese tipo de sí, temas. Pensaba que era algo más relacionado con la empresa sí, o de no, grandes y la de números o rentas de... también, También, nóminas, claro, y vas a veces a negociar un contrato a una empresa y tampoco sabes. Y yo creo claro. que eso es algo que todos deberíamos, de conocer tus opciones, las opciones que tienes de contratos, arreglar la legislación que hay en ese momento y saber un poco negociar, arreglar tus... Y Sí. es algo que no sabemos hacer y creo que se debería de dar como asignatura un poco más básica, quizás que se da en la Mm. carrera, pero creo que sería muy útil, Sí, o sí. conocer conceptos básicos, ¿no? Impartirlos y luego que cada uno profundice en lo Sí. que quiera. Ujú. Sí, yo sí que creo que hoy en día puedes elegir, o sea, ser más selectivo en cuanto a lo que necesitas, a lo mejor aprenderlo, porque Sí, lo tienes más a la mano y es verdad que, por ejemplo, el ejemplo que has puesto tú de ir a negociar un contrato o de plantearte una entrevista de trabajo, todo ese tipo de cosas, mm, son cosas que no te enseñan, que al final sí, lo único que hace, o sea, lo único es tu experiencia o a lo mejor si tienes suerte alguien que tengas cerca y te pueda te dar su puedo ayudar. opinión, Sí. pero son cosas que puedes siempre aprender y mejorar dentro de eso. Y es que por ahí tenemos que pasar todos. Al final, una entrevista de trabajo, lo normal es que te enfrentes a incluso a más de una. Claro. Y yo creo que ahí es una conjugación de dos cosas. Eso, la parte de formación, de poder llegar a una negociación y la parte de habilidades, que Mm, también alguna vez hemos hablado, ¿no? Que tampoco nos forman o nos enseñan a saber enfrentarnos a una conversación laboral en ese caso y a poder tú transmitir un poco cuáles son tus habilidades que tan importantes son luego en un trabajo. claro. De hecho, yo creo que hoy en día se valora mucho más la formación, por supuesto, idiomas creo que mucho más que la formación, pero las habilidades que tú tengas, yo lo observo hoy en día donde trabajo Sí. y muchas veces entran perfiles que no están tan formados como estamos a lo mejor otra generación, Mm, pero tienen habilidades que les hace desarrollar el trabajo exactamente igual que lo desarrollo yo o incluso mejor. ya. Sí, Sí. a lo mejor no son habilidades eso tan técnicas, ¿no? Son habilidades Mm, más interpersonales sí, o porque al final en un emocionales o más. trabajo, sí, Mm, interactúas mucho con tus compañeros, sí, con el cliente, y esa interacción tiene mucho de habilidades sociales y claro, emocionales, como dices tú, que tampoco nadie nos enseña. ya. Sí, al final la comunicación y vender, o sea, todo el mundo lo hace. Son dos habilidades que en cualquier puesto en el que Sí, estés y incluso en la vida. mm, Al final vender también es convencer a tu pareja de ir al cine a ver esta película o totalmente. de, claro, de Sí, comprarte algo, de que te hagan, yo que sé, un descuento, por ejemplo. Todo es vender al final. sí, Mm. Y es sí, cierto que también creo que quien lo sepa hacer se desmarca bastante sí, hoy en sí. día en un Sí, yo mundo... también tengo esa sensación de que estamos en un punto en el que estamos como hiperformados todos. Sí, Venimos de una época en la que pues nuestros padres con su mejor intención pensaban que formarse era lo claro. mejor. Y yo creo que ahora estamos en un punto en el que nosotros mismos hemos descubierto que hay otras cosas también Mm. que son importantes. Sí, y esas Sí, otras cosas es muy interesante porque vuelve al círculo de lo que hemos hablado. También vienen de tu vida personal. O totalmente. sea, o sea, es como Sí, que se juntan y se aportan sí. las Porque dos. antes nuestros padres pues entraban en un puesto de trabajo y estaban toda su vida. Pero Y no se nosotros cuestionaba que no. tuvieran que buscar otro trabajo, que estaban ahí. Sí, Pero nosotros ahora yo creo, no todo el mundo, pero por suerte sí que le damos una vuelta más a eso y siempre pues quieres mejorar y sí, sí. claro. Sí, yo veo un poco dos vías. Está una que es muy precaria, ¿no? De trabajo, muy... Sitios que a lo mejor te contratan 3 o 4 meses y te echan. Y luego la vía más profesional de eso, de sí, desarrollar una carrera o más... Centrarte más en algo a largo plazo. Que yo creo que es un poco lo que busca mucha gente, pero es Es complicado. Yo complicado, por lo menos hablo desde mi caso, es es complicado complicado. encontrar la vía esa para Sí, entrar ahí. Mm. sí. Muy bien. Y después, bueno, hablanos un poco de la comunicación y el marketing de la carrera o qué fue lo que te llamó la atención, cómo lo aplicas. No sé, qué A ver, te... eso Es cuando que me interesa bastante saber sí. ese Yo tema. cuando lo estudié,
empezaba todo el boom de las redes sociales y todo esto, porque bueno, el marketing tiene diferentes vías, Sí. ¿no? Hoy en día hay una que es la que más explota, que es el marketing digital, pero luego el marketing abarca lo que viene siendo el concepto de la empresa, o sea, hacia dónde se quiere dirigir la empresa. Pues todo esto se estudia a través de estudios de mercado que se hacen normalmente desde los departamentos de marketing de las empresas, ¿no? ¿Cuál es la imagen que tú quieres transmitir a tus clientes de la empresa o de ti mismo? Incluso porque hoy en día, con todo esto de los perfiles de influencers, youtubers y tal, al final La marca personal. esas personas tienen su propia marca personal, ¿no? Y el marketing pues te ayuda. Y hay una parte de estrategia que es esa en la que tú pues haces un análisis de lo que quieres transmitir, de qué imagen quieres transmitir y la acompañas de todas esas herramientas que nos dan la comunicación, redes sociales, blogs, divulgación en revistas, entrevistas, todo lo que tiene que ver con la comunicación lo acompañas para poder transmitir ese mensaje que tú quieres transmitir o esa imagen que quieres que se proyecte de ti como marca personal o como negocio. Y ya te digo, cuando yo estudié la carrera, pues no había tanto boom en la parte digital. Sí que entonces estaban los blogs, la parte más de web, de SEO y de SEM, posicionamiento y todo esto, pero hoy en día... Era todo mucho más foto y texto, ¿no? Sí. No había todavía No era tan inmediato, vídeos, y no era tan inmediato. Tú escribías un blog y a lo mejor lo programabas para uno a la semana y lo habías escrito 4 días antes. Claro. Pero hoy en día es todo muy inmediato. Hoy en día puede salir el mismo día y ya tener un impacto muy rápido. Y algo que tú a lo mejor grabaste 3 días es que te pasan por la derecha con otra cosa igual o mejor. Entonces ha cambiado mucho de cuando yo estudié a hoy en día, como veo que se está desarrollando y que va muy, muy, muy rápido. Entonces, sí es cierto que yo laboralmente estuve trabajando en una agencia de comunicación un tiempo, pero allí lo que se hacía más era diseño web, sí que se hacía también una parte digital, llevando redes sociales de algunos negocios y demás, pero... Publicaciones, ¿no? Sí, sí, en LinkedIn también por perfiles profesionales, y se hacía acompañamiento también a pequeños comercios o a marcas personales, un poco pues eso, en cómo dirigirles hacia lo que ellos querían transmitir. Pero hoy en día que yo ya estoy más enfocada en una parte más de ventas y tal por mi trabajo, a mí me gustaría volverme a formar porque veo que como que desde que me formé ha cambiado muchísimo. Sí. ¿Y cómo te volverías a formar? ¿O como con algún curso a lo mejor? ¿Alguna... Sí, bueno, pues allí yo creo que hoy en día tiene que haber infinidad de formaciones relacionadas con esto, porque yo creo que hasta un pequeño comercio necesita estar en las redes sociales para no quedarse en su área local y salir un poco más allá, vender online, ¿no? Y yo creo que tiene que haber infinidad, hay muchísimas escuelas profesionales cerca que deben de tener cursos que no sean de demasiadas horas y que ya te formen. Y luego yo siempre pienso mucho que la práctica profesional o la práctica autodidacta es súper importante para poder aprender igual que la parte de formación. Sí, probarlo antes en ti. Yo también pienso un poco eso, que si tú lo pruebas en ti funciona, a mucha gente del exterior le va a llamar la atención y van a querer a lo mejor que trabajes con ellos o que... Sí, porque tú ya has visto que has sido capaz de hacer esto, aunque no haya tenido una relevancia, a lo mejor un impacto como se busca hoy en día, ¿no? Que esto es un poco también frívolo, esto sería otro tema, ¿no? Pero como las redes sociales hoy en día son números, ¿no? Cómo tú impactas o cuántos seguidores tienes. Pero aunque no sea eso, tú puedes tener de alguna manera, pues eso, demostrar que sabes hacerlo, luego de cara a una entrevista a lo mejor Sí, frente a lo mejor alguien que acabe de salir con la formación reglada, alguien que ya lo haya hecho y haya cierta prueba de que puede hacerlo. De que eres capaz de hacerlo. Lo que hablábamos antes, te vas a desmarcar un poco del resto. Sí. Y bueno, quiero hablar también de algo que hemos hablado alguna vez. De hecho, cuando yo pasaba a lo mejor por épocas en las que no encontraba trabajo y lo estaba pasando un poco mal, lo hablaba contigo. Y me gustaba mucho, me llamaba mucho la atención de lo que me aconsejabas, que me decías que tú con el tiempo te has ido dando cuenta de que cosas que en su momento pensabas que no te iban a servir para el trabajo, para ser la persona que eres hoy o con las habilidades que tienes, has visto como que se unían los puntos, ¿no? Poco a poco, mirando hacia atrás.
Sí, cuando estás en ese momento no lo ves. Piensas que lo que estás haciendo, pues, porque yo era mucho, pues a lo mejor al principio cuando terminé la carrera no encontraba, yo no podía estar en casa, me comía. Entonces siempre estaba buscando cursos para formarme y muchas veces no encontraba lo que quería o no tenía la opción económica, que muchas veces pasa también, o de tiempo para poder hacerlo. Y hacía a lo mejor pequeños cursos que incluso los promocionaba Labora o desde el ayuntamiento, ¿no? Que eran cursos muy pequeños que yo sentía cuando los estaba haciendo, ¿no? También a lo mejor por el nivel de los cursos, ¿no? Después de venir de estudiar una carrera, ¿no? Sentías como que incluso estabas bajándote a un nivel inferior y que no estabas aprendiendo nada. Pero con el tiempo, pues mucha gente me decía, verás cómo sí que te sirve para algo. Pues me he dado cuenta que muchas veces solo ha sido el conocer a una persona en ese curso, el que luego con el tiempo a lo mejor te la has encontrado en una entrevista de trabajo, en una reunión o en un momento tuyo en el que te ha dicho, ostras, pues yo conozco a alguien que necesita, alguien que a lo mejor podría encajar con lo que tú has estudiado y demás, o porque ha sido un curso que a lo mejor han sido de 50 horas, pero en una hora diste algo en concreto que luego en el trabajo te ha servido, ¿no? Entonces, eso sí es verdad que me di cuenta con el paso del tiempo. Que todo lo que haces, todo, te ayuda a seguir dando pasos. Y a seguir dando pasos, aunque sean de manera personal, tuya. A evolucionar personalmente. Y entonces creo que esto es algo que tampoco nos enseñan a frustrarnos, que nunca nos tenemos que frustrar con el momento en el que estamos y que siempre hay que mirar hacia adelante y pensar que en el punto en el que estás, que con la gente que te está rodeando, seguramente en algún momento en tu vida te servirá. Aunque sea solo para, no nivel profesional, pero a nivel personal. Sí. Sí, también me recuerda, cuando me lo dijiste, me recordó mucho a lo del discurso de Steve Jobs, tan famoso, que dice que realmente la tipografía del Mac la sacó de unas clases que daba en la universidad cuando ya estaba desmatriculado y iba solo a las que le gustaban. Entonces descubrió una clase de caligrafía y esa caligrafía fue la que, no sé, 20 años después aplicó en el Mac. Imagínate. Entonces me recuerda mucho a eso. Y seguramente es un tío súper formado y ese detalle, ¿ves? En su vida luego a lo mejor seguramente le ayudó a que su marca despuntara mucho más, junto con otras cosas, ¿no? Pero... Al final pasa también así es. con lo que tú has dicho de que dentro de toda la carrera te llamó más la atención una asignatura o dos concretas. Que a todos nos pasa, yo creo, al final siempre hay algo que te hace decantarte por una vía. Yo al final creo que lo importante es no quedarte parado. O sea, hacer, aunque sean pequeñas cosas, pero yo creo que la persona que se pone un foco, un objetivo que no tiene que ser concreto, de quiero este trabajo en este sitio, porque eso muchas veces nos puede llevar a frustrarnos o incluso llegar a ese que... Esto también a mí me ha pasado, ¿no? Llegar a eso tanto que deseabas y una vez has llegado a decir, pues verdaderamente no es lo que me gusta. Lo estaba es peor, casi. Lo estaba idealizando. Sí, lo idealizamos muchas veces desde fuera. Y luego llegas y dices, ostras, pero es que esto no va tanto conmigo como yo creía que podía ir. Entonces yo creo que la clave está, que yo creo que esto lo compartimos mucho los dos, en focalizarnos en el presente, en el día a día, y poner un foco, sí, en el medio y largo plazo, de a lo mejor a dónde quieres llegar, pero sin llegar a obsesionarte en eso, e ir haciendo pequeñas cosas en el día a día que te van a llevar, seguro. Si no es otra cosa. Pero que la acción es lo que hace... Sí, seguir intentando y seguir eso, caminando un poco hacia adelante. Y también con este tema te quiero preguntar qué piensas de los hábitos. O si es algo que te obsesiona. A mí, por ejemplo, me obsesiona bastante. Pero no sé si lo tienes en tu vida. A ver, yo creo que son muy necesarios. Muy necesarios. Yo es verdad que también tiendo a ser perfeccionista muchas veces demasiado, que tampoco es bueno serlo así, ¿no? Pero que tener un hábito es súper importante, creo yo, para tener un poco de paz mental, ordenado en tu día un poco y dedicarle tiempo a cada cosa el que requiere para no perderlo, ¿no? Porque muchas veces si no te organizas pues tienes la sensación de que el día ha pasado... Se te escapa. Sí, y a lo mejor no has hecho todo lo que querías hacer. Entonces yo creo que son muy importantes y que luego te ayudan mucho tus hábitos personales a lo que decíamos, luego en un trabajo
pues también ser organizado, porque bueno, muchas veces se puede dar que en tu trabajo estés un poco estresado o que tengas una carga de trabajo superior a lo que puedes, y esos hábitos pues te pueden ayudar también a organizarte, a saber priorizar cuáles son las urgencias y cuáles no, y esos son, volviendo a lo de antes, un poco habilidades también que te hacen que desarrolles luego tu trabajo mejor. Entonces yo creo que sí, que los hábitos son muy importantes. Yo creo que sí. Deporte es súper importante para cualquier persona en cualquier perfil, porque te ayuda mental y físicamente. Y luego, pues lo que decíamos, ¿no? Cualquier cosa que te llene. Que te llene y que te haga sentir bien. Sí, que te haga a lo Socializar. mejor tener más energía o relajarte, ¿no? Al final del Sí, día. sí, Yo es que en mi caso sí que lo veo bastante, de forma bastante práctica, porque pienso que al final lo que hagas todos los días va a ser lo que te va a acabar llevando a convertirte un poco en quien quieres ser. y la constancia en las cosas, en todo. Si no es Claro. constante, no, seguramente no alcances lo que quieras. Y esto es muy difícil, porque todos tendemos Sí. a decir, sí, sí, pues no, lo vemos en los gimnasios, las matrículas como aumentan En enero. en enero y septiembre, y como luego bajan en las dietas, en todo. No somos constantes, y yo creo que es súper importante cuando quieres algo. Ser Sí. constante para ver, como dices tú, los resultados en ti, porque es que si no, Claro. no se ven. Yo ahí veo dos problemas principales en los hábitos, que son que la mayoría de la gente se genera o se pone un techo muy alto. Y pues, poniendo el ejemplo del gimnasio, no han ido al gimnasio en 2 o 3 años y quieren ir un año entero todos los días, 2 horas. Pero eso al final no No es puedes real. cumplir un mes o menos, pero al final lo vas a desechar. Y luego también está el tema de que por fallar a lo mejor una vez o no cumplir lo que te has marcado, ya la gente dice, uy, ya no vale. Porque si ya he fallado una vez, pero no, pero fallar alguna vez es normal Sí. y lo vas a hacer. Normal Entonces hay que intentar seguir y Sí. qué es lo que cuenta al final. Así es. Y luego quería que nos hablaras un poco de tu puesto en la actualidad, aunque has mencionado algo de las funciones que haces y de cómo es el día a día más o menos en tu trabajo. Pues en la actualidad estoy en una empresa de packaging, de plástico, y estoy en el departamento de ventas. El puesto como tal se denomina Customer Service, pero no somos no atendemos al cliente como tal y ya está. Yo definiría nuestro puesto más como gestoras de cuentas o gestoras de clientes, Sí. porque abarcamos desde que entra un pedido hasta que se sirve la mercancía. Y todo ese proceso de producción, de seguimiento de reclamaciones, de planificación con el departamento de producción, de Gestión con todos los sí, departamentos. sí, de gestión de la factura, después seguimiento de que se facture, de que la albana le llegue al cliente. Al final estamos en todo el proceso, de una manera o de otra. Sí, en muchas ocasiones no de manera directa, nosotras no hacemos directamente las facturas, pero sí que tenemos que estar pendientes de que se haga y de que le llegue al cliente, ¿no? Sí. Entonces, Es un poco los mediadores, podríamos sí, decir, entre el cliente y la empresa. y la empresa, totalmente. Entonces, a mí me gusta mucho mi trabajo hoy en día, porque tiene mucho de comunicación, como te decía antes, de comunicación interna con el cliente interno, que se llama, que son los compañeros, porque al final Vale. yo acabo hablando con todos mis Claro. compañeros, con departamento de calidad, producción, financiero, incluso con mandos intermedios, si a veces hay que tomar decisiones, si no se llega con algún formato, vas a fallar al cliente, Sí. y con el cliente final. Entonces, al cabo del día puedo llegar a hablar con 10 personas, Sí. todos los días diferentes. Entonces, tiene mucho de comunicación y, como te decía, va mucho con mi personalidad, porque soy una persona que me gusta mucho estar en Sí. contacto con la gente, y un trabajo más Eso lo pasivo a compartimos. mí, sí, un trabajo más pasivo a mí me aburriría. Entonces, me gusta mucho. Y luego la parte de fidelización del cliente, que tiene que ver mucho con cómo nosotras, que al final somos, y digo nosotras porque en mi departamento somos todas mujeres, que me gustaría que hubiese algún hombre, pero somos todas mujeres. Sí. Sí. Nosotros al final somos el primer contacto con el cliente, muchas veces el último también, y depende de cómo nosotras les hablemos, lo tratemos o lo guiemos, él va a tener esa imagen de la empresa Claro. en general.
Entonces esa parte de fidelización que tú tienes a diario, que acabas terminando haciendo una relación con el cliente, muchas veces incluso personal, si llegas a conocerte. Sí, será recurrente, ¿no? Entiendo también Sí, con los clientes varias veces. sí, porque tú al final nosotros hablamos con los compradores o con los aprovisionadores de las empresas. Entonces al final siempre son las mismas personas, Vale. ¿no? Bueno, muchas Claro. veces cambian, pero Claro que no es a particulares esa empresa. claro, claro. Empresa así de Entonces tal. esa parte de fidelización de cliente también me gusta, porque muchas veces entran empresas que tienen su manera de trabajar no es a lo mejor muy ordenada y con las que nosotros nos vemos un poco como Hay un desbarajuste, a lo mejor, reto ¿no? como empresa, porque tú al final tienes que un poco tener ordenada la producción y demás. Mm. Y entonces ese reto de un poco, diría, es que suena mal, ¿no? Pero es un poco como criar al cliente o un poco como, sí, como ir orientándolo en cómo se debe de ir gestionando él. Empezar desde cero con él, ¿no? Sí, sí, Intentar que se adecue a vuestra forma de trabajar. correcto. Para que ellos tampoco acaben teniendo sustos, que muchas veces, pues, o a lo mejor por pasarte un pedido con poco margen, pues tú le haces un fallo de servicio innecesario cuando a lo mejor puedes planificarte antes con un forecast o en fin. Claro. Claro, Entonces, entiendo que o sea, el tamaño de tu agenda, de tu planificación, tiene que ser bastante considerable, ¿no? Si hay que llevar por todas esas etapas al cliente. O sí, sea, tiene que haber una planificación y una antelación a todo, ¿no? sí, sí, Antes de que ocurra y poder sí. preverlo bien. Eh, Es un de- factor importante, Depende entiendo, del ¿no? cliente, la cuenta como sea, si es de más tamaño, que facturas más o menos, ¿no? Sí. Porque si es un cliente que te pasa pedidos 2 veces al año, no requieres tanto, pero si es un cliente con un volumen grande que a lo mejor le puede llegar a servir en una semana 10 camiones, pues sí que requiere de una previsión anterior porque tú tienes una ocupación de máquina y una ocupación de tus recursos en planta Sí. que requieren de contratación de personal, de compras de material, de aprovisionamientos, entonces requiere de una anticipación. Y a mí esa parte creo que es de las que más me gusta de mi trabajo, de un poco Sí. analizar las necesidades del cliente a lo mejor del año y en función de eso pues tú con compras o con producción pues decir pues mira vamos a vender tanto en este mes y en este mes y en función de eso vamos a necesitar aprovisionarnos de esta manera o ¿Y no te genera planificarnos. estrés esa parte? A mí es que yo creo que me generaría Pues al principio sí, un poco de, no sé, de inquietud. al principio sí, pero es como todo, en los trabajos cuando empiezas te genera mucho estrés el desconocimiento, muchas veces más que lo que luego termina siendo. Al final Mm. trabajamos mucho en equipo. Ya. O sea, yo Delegáis. termino siendo la que se lo digo al cliente, pero yo necesito de mis compañeros de compras, de planificación, necesito de ellos para esta planificación. Entonces lo Claro. hacemos en equipo. Entonces la presión se comparte. Mm. Se comparte y acabas haciendo equipos que te lo puedes llegar incluso a pasar bien haciéndolo y yo creo que también es la clave, ¿no? Y Sí. sí que tienes momentos. Si es una cuenta de cliente muy importante que a lo mejor sabes de la importancia de no Sientes esa fallar o de que... presión un poco. Pero con el tiempo la gestión también de esa presión la acabas llevando mejor Mm. y... Porque lo importante yo siempre pienso, cuando me levanto todos los días y voy a trabajar, intento pensar, yo vengo a dar lo mejor de mí, a hacer lo mejor que lo sé hacer y me equivoco porque soy persona. Claro. Y me equivoco. Y de equivocarme es de donde más he aprendido con el tiempo y donde más Sí. aprendo. Lo que pasa es que está muy penalizado. Es Sí, un poco una mierda, pero es así. Sí, sí es es verdad. verdad que en el mundo Es una pena. empresarial, yo por suerte donde trabajo no es así, pero muchas veces somos un número y parece que si te equivocas va a venir otro y lo hacen mejor y eso es Claro. un error. Por lo que hablábamos antes, en casos de fidelización de cliente y demás, el cliente tiene una percepción de una empresa. Si cada vez hay uno, yo cada Mm. vez que hablo tu interlocutor es uno y no siempre el mismo, que al final la imagen de la empresa tampoco es buena, Sí. ¿no? Y ya te digo, y es que al final todos nos equivocamos y yo creo que no deberían de penalizarse tanto, pero es cierto, tenemos que aprender también un poco a... si de verdad nos penalizan, vale, y otra cosa, ¿no? Y gestionar eso, pero muchas veces somos nosotros mismos los que decimos, ostras, nos metemos esa presión de, ostras, ¿qué van a pensar o qué van a decir? Ya. Y a veces no es tanto. O no te permites fallar también a ti mismo. Eso también, Sí, a mí me pasa bastante, sí, sí. Como que antes lo ves un poco venir o lo ves pasar y ya lo amortiguas o dices, no lo sí. voy a hacer. Ah, Sí, y hay que ah, permitirse, pues bueno, decir, oye, me he equivocado, ¿no? Y no tiene tanta importancia, todos nos equivocamos, siguiente, y asumir un poco
si tiene alguna repercusión dentro de la legalidad y el Claro. orden empresarial. Sí. Pero es cierto Sí. que, claro, o sea, lo entiendo mejor como me lo has planteado de que es en equipo, o sea, de que se Sí. delega más, eso también Sí. te da A más ver, luego hay tranquilidad siempre. puestos, sí, es verdad que yo estoy en un puesto más técnico y que por encima de mí hay puestos más intermedios que tienen otro tipo de responsabilidades. De mi gestión depende a lo mejor que lleguemos a fallar a un cliente, pero luego por encima de mí hay estrategias o cosas que yo creo que también tienen que tener mucha presión, ¿no? Ya, Entonces al final es compartida. En una empresa debe de ser compartido y sí, debes de trabajar con esa tranquilidad, con esa percepción. ya. Sí. Y hablando de, bueno, un poco de la cultura empresarial, lo que también nos quieras contar de cómo lo ves o cuál crees que es la importancia. Yo creo que es bastante, pero Sí, de sí tener que lo un es. buen, bueno, al final un buen ambiente Yo creo que es para ese trabajo además fundamental. más todavía, ¿no? Sí. De la comunicación. De hecho, yo creo que parte de la comodidad o de estar tan a gusto como estoy hoy en día es el clima empresarial que tengo, la suerte de tener. Ya te digo, es que yo creo que un trabajador contento va a rendir siempre más. Un trabajador que está a gusto, que se siente escuchado, que se siente entendido, Valorado sí, y que se le potencia, ¿no? Porque al final no todos somos iguales. Esto es como nuestros padres. Yo nos he criado a todos igual. Pues a lo mejor es un error, porque no somos todos iguales. Claro. Pues dentro de una empresa pasa lo mismo. Si es verdad que todos deben de tener las mismas condiciones, pero a lo mejor unos tienen un potencial que otros no tienen y yo creo que también es muy chulo que una empresa te acompañe en ese camino tuyo y si tú eres capaz de a lo mejor poder dar más o poder desarrollar y ayudar dentro de la empresa en otras cosas que no estás haciendo ahora, Claro. pues que te ayuden formándote o dándote la oportunidad de cambiar de departamento. Sí. Pues eso está, yo creo que muy importante y que ayuda en ese clima empresarial también. Sí, eso es verdad que es crucial, de las motivaciones de cada uno, porque para alguna gente puede ser un incentivo económico, para otros puede ser tener más responsabilidad Sí. o desarrollarse más. Es verdad que entender eso. ¿Y cuál crees que es, te pregunto ya por curiosidad, cuál crees que es la figura que se tiene que encargar de eso? De detectar un poco lo que quiere cada uno o por dónde... A ver, más le gusta. normalmente según el tamaño de la empresa tú sueles tener un responsable y ese responsable es el que más contacto directo tiene contigo y el que más te conoce. Entonces es el que más va a saber qué potencial puedes sacar de ti. El que está más contigo en el día a día, ¿no? Más Claro, cerca de ti. el responsable del departamento suele ser. Y luego, si él ve eso en ti, esto va en cascada. Bueno, hacia abajo y hacia arriba. En este caso iría hacia arriba. Él debe de reportar eso hacia arriba al departamento de recursos humanos si existe o si no al superior y decir, oye, yo veo en esta persona esta posibilidad y pienso que dentro de la empresa podría desarrollar y ya verlo un poco más arriba en dónde podrías encajar y ofrecértelo, ¿no? Pero yo creo que al final, según el tamaño de la empresa, ya digo, pero al final dentro de tu departamento es como más te conoces. Entre departamentos, muchas veces que yo esto es algo que también veo poco en las empresas y veo muy interesante, el movimiento horizontal, el que entre departamentos te muevas y sepas lo que hace tu compañero y comunicación y sepas lo que hacen tus compañeros, porque muchas veces no sabes lo que hacen y es muy peligroso los comentarios de pasillo y eso no ayuda en el clima laboral que estamos hablando de es que este no hace nada o aquel y a veces es porque no sabemos realmente lo que hace y eso también es responsabilidad de la empresa. Y también ayuda mucho más a formar una visión de equipo, de ir todos hacia una dirección, si sabes lo que hacen todos y comprendes todos los sistemas. Tampoco de forma muy específica, claro, pero sí sabiendo cada persona lo que hace, cuál es su responsabilidad y cuáles son sus tareas. Claro, es muy interesante, ¿verdad? Y tú en parte lo harás, o sea, ¿no? Porque si estás en contacto con... Me gusta mucho mi puesto por eso, porque sí que conozco y sé, pero seguramente podría saber más, siempre se puede saber más. Sí. Pero sí es verdad que hay otros departamentos que, por ejemplo, un departamento financiero no pueden llegar a tener esa visión tan... Depende, ¿no? Global, más contabilidad, diría, a lo mejor, más que financiero, ¿no? Contabilidad, pues no tienes tanto esa visión. Sí. Al final el pulmón de una empresa siempre está en ventas y en producción. Es donde se cuece todo dentro de una empresa. Muchas veces nos dicen, es que tu cliente no es tu cliente, es el cliente de la empresa.
todos comemos gracias a la facturación de esos clientes. Eso es algo también que cuesta mucho dentro de las empresas, de que todos De que todos se identifiquen. se identifiquen con que son todos nuestros clientes y que todos trabajamos por y para ellos y formamos parte de ese atención al cliente final que vamos a darle. Sí, la producción con el producto, ¿no? Con al final lo que vendes Claro, y con la la calidad. venta con el contacto con el cliente. Es verdad. Totalmente. Luego, bueno, para finalizar quería que habláramos un poco del yoga y de la meditación. Que me cuentes un poco también cuál ha sido tu experiencia con ello y que hablemos. Sí, pues yo lo descubrí no hace demasiado. Fue a raíz de la pandemia. Yo practicaba pilates, sí es cierto que es similar al yoga, pero hoy en día me di cuenta que no tiene tanto que ver como yo creía al principio, ¿no? Metidos en casa empecé a hacer deporte, pero yo llegó un momento en el que, por lo que decíamos de nuestra manera de ser, ¿no? Que a lo mejor somos muy inquietos, Sí. pues yo sentía que necesitaba un poco calmarme si quería aguantar dentro de mi casa hasta que nos dejaran salir. Y cuando no había fecha concreta Buah. de salir, era lo peor. Sí. Entonces descubrí a través de, pues eso, creo que fue por Instagram una chica que seguía, que hacía yoga y empecé a hacer clases con ella y me di cuenta de cómo eso me ayudaba a un poco autorregularme yo durante el día. Yo además soy una persona muy emocional, Sí. me afecta todo mucho lo bueno y lo malo y lo he descubierto también a través del yoga. Me he conocido más, ¿no? Sí. Y bueno, hoy en día, pues aparte de ser una disciplina que practico por deporte, creo que la practico mucho más por los beneficios que me da a mí a nivel mental y De calma, sí, ¿no? y Y de calma, de estabilidad, ¿no? autoconocimiento, que por otra cosa, ¿no? Y quizá no tanto el yoga, pero sí la meditación, creo que es algo que todos deberíamos de buscar 10 minutos en el día para poder hacer, porque vamos, lo que decíamos antes, en una rueda muy automática en la que no nos paramos a pensar, no nos paramos a apreciar lo que tenemos a nuestro alrededor, a la gente que Sí. tenemos a nuestro alrededor, a la naturaleza. No conectamos con todo eso y esa es la esencia, es nuestra esencia. Nosotros venimos del animal, formamos parte de esa naturaleza. Entonces, estamos muy desconectados de eso. Y yo creo que es súper necesario. Y del momento presente. Yo lo de la meditación lo comparto totalmente, que lo hemos hablado. Que sobre todo para mentes muy inquietas o que les cuesta, no sé, estar en el momento presente o Poner el parar, foco muchas es muy veces. importante, claro. Sí. Súper beneficioso, Sí. ¿verdad? Y lo habrás experimentado, yo creo que cuanto más practicas, que muchas veces cuando más calma estás es cuando te vienen a la cabeza más ideas o más... O incluso yo, mira qué chorrada, pero de a lo mejor no acordarme qué es lo que quería hacer. Y digo, a veces no te pasa que vas en el día y dices, ¿sabes qué quería hacer yo? Te paras, respiras un poco, incluso haces una meditación corta y me empieza a venir a la cabeza, ostras, quería hacer esto, me empieza a venir todo. Y dices, es que es la hiperactividad lo que no te permite, nos nubla y no te permite ver, nos acelera, nos perturba totalmente. Sí, y a mí, por ejemplo, en mi caso, cuanto más calmado estoy o cuanto más centrado, no sé, menos me cuesta seguir lo que quiero también. Y más claro lo tengo. Sí. Es a la vez las dos. Y el yoga no lo he probado todavía, pero bueno, lo he probado un poco sí, pero sí quiero profundizar. Y va muy unido una cosa con otra. Al final el yoga, en la fase, el savasana que se llama la fase final del yoga, es un poco una meditación. Que es en la que recoges todos los beneficios de la práctica a través de las asanas, la energía de nuestro cuerpo se mueve, porque yo creo mucho en la energía, que somos energía aparte de un cuerpo, y a través de las asanas y de los movimientos se mueve esa energía y al final de la práctica pues hay como una especie de meditación o de conexión contigo mismo y tu cuerpo, en la que dices, ostras, ¿qué beneficios obtengo de esta práctica? ¿O qué he sentido a nivel mental y físicamente? Y es un poco también una meditación, o sea que va muy unido una cosa con la otra.
Claro. Sabes que siempre te he dicho que te animo Sí. a que lo hagas. A probarlo. El otro día leí algo que me encantó, que es que aquí en Occidente el yoga se ha adaptado un poco como un ejercicio físico, simplemente, pero tiene muchas más cosas detrás, de lo que Totalmente. estábamos hablando. Mi profesora, de hecho, este mes se ha ido a la India a hacer una formación y nos contaba antes de irse, dice, el primer email que recibimos fue, queridos occidentales, ya sí, Sí. aquí no venís a practicar yoga como vosotros, aquí venís a... se lo daban... Hacer un viaje un poco. Claro, o sea, a la verdadera esencia del yoga, que es eso, el estar con uno mismo, que esto es algo que tampoco sabemos hacer. El encontrarte contigo mismo en ese momento de la práctica, en escucharte y saber cómo estoy hoy, y un poco el analizarte, el no dar importancia a las cosas que no la tienen y el sí dárselas a las que verdaderamente tienen, que es la esencia de la vida. No dejarte llevar por el ruido, ¿no? Y tener también Sí. muy claro tus prioridades y lo Entonces esencial. eso es, el yoga realmente, yo lo digo, yo practico otros deportes porque para mí el yoga no es deporte. Para mí es como ir a Una terapia casi. Sí, como ir a una terapia, pero a través de experimentándola en tu cuerpo. Claro. Entonces, no es tan deporte. Y es verdad que aquí pues es que vamos por modas y ahora está Sí. un poco... Pues Sí. nada, muchas gracias por venir al podcast. Ha sido A muy ti guay. por invitarme. La verdad que ha salido un capítulo muy guay. Y nada, a todos vosotros los que escucháis, pues muchas gracias por escuchar. Y nada, dadle a like y suscribíos y nos vemos en el siguiente. Chao.